la reunión de jóvenes, o sea, los jóvenes van a estar en el baby shower, o sea, a las 4 de la tarde están citados los jóvenes para participar del baby shower mañana. Entonces, no habrá reunión de jóvenes a las 6:30 como comúnmente es, sino a las 4 de la tarde en una participación activa en el baby shower. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 1. Mateo capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 1. Dice: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo que, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Amado Dios, presentamos, Padre, esta lectura delante tuyo para que nos des discernimiento, Señor, que podamos entender algunas de estas verdades expuestas, expresadas en este pasaje, Señor. Que podamos ser edificados es lo que más te pedimos, Señor, y la guía del Espíritu Santo. Todo lo dejamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hay un solo versículo que en realidad quisiera tocar, ese es el centro, y es el versículo 11, 11. Pero pues antes de eso me gustaría mirar lo que antecede al versículo 11 así rápidamente. El versículo 1 dice que cuando el Señor Jesucristo terminó de dar instrucciones a sus discípulos, el Señor había escogido a sus 12 discípulos y les comenzó a decir qué va a pasar, qué les va a pasar después. Entonces les habla de que los van a perseguir, les hace una aclaración tremenda a quién se debe temer, porque algunas personas le temían más al diablo que a Dios. Y él les dice: no, al que deben de temer es aquel que puede echar o destruir vuestra alma en el infierno. Y eso solo lo puede hacer Dios. También les habla que Él no vino a traer paz en la tierra, sino espada. Entonces habla que iba a haber, por causa del Señor Jesucristo, iban a tener problemas en las familias. Y todo eso todas esas instrucciones se las está dando, pero también les habla de recompensas que tendrán. Entonces, cuando Él terminara estas instrucciones a sus discípulos, dice: se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Y aquí hay dos cosas bien importantes, muy rápidas digo, y es la actitud del Señor Jesucristo. Yo siempre pensé leyendo este versículo que el Señor Jesucristo no perdía tiempo. O sea, inmediatamente da instrucciones, inmediatamente tiene esta charla con sus discípulos, comienza a predicar, a enseñar, predicar. Enseñar tiene que ver con discipular y predicar tiene que ver con evangelizar. Entonces, dos cosas bien importantes que hacía el Señor: predicar, discipular, evangelizar. Y es algo que nos pide allá en Mateo 28, ¿cierto? Y hacer discípulos a todas las naciones,
y más abajito dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. O sea, ser discípulos es predicarle el evangelio y luego enseñarle las cosas. Entonces, una de las cosas que vemos aquí bien importante es el Señor Jesucristo dándonos un gran ejemplo: enseñar y predicar, predicar y enseñar. Algo que nosotros los creyentes debemos hacer. Luego viene esta otra partecita, dice, y al oír Juan, uno se asombra porque está hablando de Juan el Bautista, una persona muy especial, pero Juan estaba en la cárcel. Algunos ya saben la historia. ¿Por qué? Porque se había puesto a molestar a Herodes, se había cogido a la hermana, se había tomado mejor, o se había llevado a la hermana de la mujer del hermano, y eso Juan el Bautista no se lo permitía, se lo gritaba, se lo decía, y entonces al final esta mujer Salomé hace este baile especial, Herodes bien emocionado le dice: ¿qué quieres que te dé? Y entonces ella le dice, por mandato de la mamá, la cabeza de Juan el Bautista, que estaba en la cárcel. Juan el Bautista, estando en la cárcel, oye el Señor Jesucristo y le manda a decir con sus discípulos: bueno, ¿eres tú el Mesías que había de venir? Y esta es una pregunta bien tremenda, porque lo que Juan el Bautista estaba pensando era que el Mesías iba a venir a sacarlo de la cárcel. Pero lo que podemos entender, o la respuesta del Señor nos da a entender: vaya, díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces lo que vemos es que el Señor Jesús tenía un grande ministerio, un ministerio de ayuda, un ministerio de bondad, un ministerio de misericordia, sanaba, limpiaba, ayudaba y liberaba, pero además predicaba el Evangelio. O sea, en otras palabras, el Señor Jesucristo no vino a hacerle un juicio al imperio romano como para que liberara a Juan el Bautista. Ustedes tienen que liberar a Juan el Bautista porque yo soy el Mesías. No, Juan el Bautista en eso estaba equivocado. Pero en medio de todos estos versículos hay un versículo que yo le llamo el versículo estrella. Es un versículo grandísimo porque dice el versículo 6: y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Entonces, un versículo magnífico, grande. Bienaventurado, ya sabemos qué quiere decir. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y una de las cosas es: ¿por qué pronuncia el Señor Jesucristo estas palabras? Debido a lo que Juan el Bautista ya le entraron las dudas. Si el Señor Jesús, que es el Mesías, no viene a sacarme de aquí, entonces ¿será que este no es el Mesías? Pero el Señor Jesucristo vino a liberarnos de algo más cruel, de algo más grande. Y eso es algo que tenía que entender Juan el Bautista. Pero para darle una pequeña explicación, los judíos pensaban que el Mesías venía a liberarlos de la opresión romana, ¿cierto? Del imperio romano. O sea, esperaban un guerrero que viniera y hiciera un montón de cosas en contra del imperio romano. Pero estaban muy equivocados porque, bueno, los que esperaban eso del Mesías, entonces, ¿qué pasaba? Tropezaban con el Señor Jesucristo, porque ¿qué veían? No a un hombre de guerra, sino a un hombre que sanaba, que limpiaba, que ayudaba, que predicaba, que liberaba a las personas, y no veían un hombre luchando contra el imperio. Luego dice: pero bienaventurados los que no tropiezan en mí. Entonces, cualquier persona, cualquier ser humano que entiende a qué vino el Señor Jesucristo, es bienaventurado. No va a tropezar en el Señor Jesucristo. Muchos conocemos a mucha gente que tropieza en el Señor Jesucristo. Yo anoche estuve en una casa, me fui a visitar un señor que muy cerquita de mi casa, que está bien enfermo, y yo a veces voy y comparto y oro con él. Pero encontré un poco de visita en esa casa, entonces ustedes se imaginan cuál fue mi dicha al encontrar un montón de visitantes ahí. Y comenzamos a hablar, pero me salió una señora con la iglesia tradicional metida hasta los tuétanos, y comenzó a atacarme por un lado, atacarme por el otro delante de todos, y yo tratando de guardar compostura
por la gente que había ahí, por el mismo señor de la casa que nunca me ha puesto tropiezo. Entonces comenzó a meter un montón de cosas que a la final lo único que hacían era mirar a Jesús como tropiezo. Pero bienaventurado el que no tropieza con el nombre del Señor Jesucristo, es decir, el que entiende realmente a qué vino el Señor Jesucristo. Por eso somos bienaventurados. El Señor Jesucristo vino a libertarnos de la esclavitud del pecado y a sacarnos de las garras del imperio, pero del imperio de la muerte que lo tenía Satanás. ¿Recuerdan eso en Hebreos 2:14? Entonces, cualquiera que entienda eso es bienaventurado porque no tropieza con el nombre del Señor Jesucristo. Luego lo que sigue de ahí en adelante es al Señor Jesucristo, después de hablar de esto de Juan y de hacerle ver a sus discípulos en qué estaba trabajando él y no en lo que Juan pensaba, comienza a dar testimonio de Juan el Bautista. Y dice unas cosas espectaculares de Juan el Bautista. Por ejemplo, el versículo 7 dice, mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Y esto nos habla de algo que podríamos llamarle la firmeza de Juan, dentro del carácter de Juan, dentro del propósito de Juan el Bautista, estaba no dejarse mover. Entonces, lo que vemos es a Juan que no se dejaba mover como una caña movida por el viento. Lo que lo vemos es parado en el propósito para el cual Dios lo había llamado, Dios lo había escogido. Luego vemos el versículo 8, dice, ¿o qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Y recuerden que Juan vestía con, dice por allá en Mateo 3, ¿qué? Se me fue, ya, 3:4 dice, Mateo 3:4 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. Entonces lo que estamos viendo es un hombre, el Señor Jesucristo, ¿salieron a ver una persona con unos vestidos especiales? No, pues ese no era Juan. Y eso nos enseña algo bien especial en la sobriedad de Juan. Juan era sobrio en su propósito de cumplir lo que Dios le había pedido que hiciera. Es decir, en otras palabras, y esto espero que me lo entiendan bien, nosotros somos creyentes, pero a veces nos mueven cosas del mundo. A veces no hay sobriedad en nosotros en el sentido de, podemos estar más interesados en la moda y en lo que está pasando, pero Juan no lo movía eso. Juan no le preocupaba. A Juan le preocupaba cumplir con su propósito. No cómo estaba vestido, no cómo estaba, no qué comía, nada de esas cosas. Y luego lo que vemos en el versículo 10, sobre todo, que Juan era más que un profeta. Y nos dice por qué era más que un profeta. El versículo 10 dice, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Muchos profetas profetizaron de la venida del Mesías, pero a Juan le tocó preparar el camino para la llegada del Mesías. Por eso Juan era más que un profeta. Luego lo vemos identificando al Mesías. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otros profetizaron, ya viene el Mesías, pero Juan dijo, aquí está el Mesías. Por eso Juan era más que un profeta. Ahora, como les dije, ahora sí quiero que lleguemos al versículo 11, que es donde quiero estar. Y en el versículo 11 hay una paradoja. Pareciera una comparación, pero yo creo que no lo es. Pero en la primera parte del versículo, el Señor Jesús le hace
lo está exaltando a Juan, está diciendo de Juan su firmeza, su sobriedad, más que un profeta, pero ahora nos va a decir que no hay otro mayor que Juan el Bautista entre los que nacen de mujer. La primera parte del versículo 11 dice eso: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Para poder entender esto, este grande elogio del Señor a Juan el Bautista, debemos mirar varias cosas de Juan el Bautista. La primera cosa que quiero resaltar es que Juan el Bautista no se creía grande. De hecho, ya miramos, su vida era muy sobria, su forma de vestir, su forma de comer, pero cuando el Señor Jesucristo fue a él para ser bautizado, él dijo: no, tú tienes que bautizarme a mí. O sea, Juan el Bautista no se sentía digno de bautizar al Señor Jesucristo. Cuando también Juan el Bautista dice: yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Entonces, ¿qué se creía Juan el Bautista? Era el más grande profeta, pero era el hombre más humilde, más sencillo, reconociendo su lugar, reconociendo quién era de verdad el Mesías. Juan, de todas maneras, uno tiene que decir que Juan el Bautista tuvo una posición única en la historia. No hubo otro que tuviera una posición como la que tuvo él. Juan tuvo el honor de ser escogido por Dios como el precursor del Mesías. ¿Qué hace un precursor o qué es un precursor? Es una persona que precede o está antes de la llegada de alguien o de algo. Entonces, alguien que está preparando todo para la llegada de alguien muy importante. Ese es un precursor. Eso era lo que hacía Juan. La misión de Juan, como dice el Antiguo Testamento, era preparar al mundo para la llegada de Cristo. Y uno piensa, Juan tenía un gran trabajo porque esa gente estaba pensando en un Mesías, pero en un Mesías diferente al que llegaría. Entonces Juan tenía menudo trabajo, fuerte trabajo. Sabemos que en Isaías 43 y Malaquías 3:1 ya se anunciaba, ya se había anunciado, ya habían anunciado el profeta sobre Juan y su ministerio. Ahora, Juan el Bautista fue el que presentó el Señor Jesucristo al mundo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es algo grandioso. He aquí el Cordero de Dios. Encontramos en Juan 1:29. Juan tuvo el honor de presentarle al mundo la persona más importante para la humanidad, el Señor Jesucristo. Juan tuvo ese honor. Juan el Bautista fue grande, porque a él le fue concedido el honor de presentar al Señor Jesucristo al mundo. Otra cosa grande que encontramos en Juan el Bautista y que lo hace muy grande está en el versículo 14. Dice: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. En Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, se había profetizado que el profeta Elías vendría primero que el Mesías. Vamos a mirar un momentico en Mateo 17. ¿Se acuerdan qué hay en Mateo 17? Mateo 17 nos habla de la transfiguración del Señor Jesucristo. Vamos a mirar desde el versículo 9. Dice: cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista.
En Lucas capítulo 1, pues para complementar, si pueden tener el dedo en Mateo 11, en Lucas capítulo 1, versículo 13, dice, el versículo 13, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Si quisiéramos contemplar algo maravilloso de Juan es esto. Desde el vientre de la madre estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice el versículo 16, y harán que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, lo que vemos es que Juan, bueno, la profecía de Malaquías se cumple, ya lo vimos en Mateo 17 y en Lucas. Juan tenía y actuaba con el espíritu de Elías, pero también con el poder de Elías. Juan el Bautista, podríamos decir tranquilamente, se parecía mucho al profeta, al profeta Elías en su actitud hacia Dios. Juan el Bautista no era la reencarnación de Elías, pero actuaba como él en cuanto a celo de las cosas de Dios y en cuanto a la valentía, porque Juan el Bautista podía decirle a los judíos hipócritas. Ambos confrontaron el pecado del pueblo. Ambos llamaron al pueblo judío al arrepentimiento. Ambos le reclamaron a los reyes por su pecado. Ambos fueron perseguidos por defender la verdad. Ambos fueron grandes delante de Dios. La aparición de Elías antes de la llegada del Señor Jesucristo se cumple perfectamente en Juan el Bautista. Pues él era aquel Elías que había de venir. O sea, la actitud de Elías estaba en Juan el Bautista. Ahora miremos en Mateo capítulo 11, pero el versículo 13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y con el dedo ahí miremos un momentico Lucas 16, 16. Dice Lucas 16, 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. En estos dos versículos podemos ver también la grandeza de Juan el Bautista respecto a que fue el último profeta de la ley. Todos los profetas utilizados por Dios regularmente profetizaron sobre la venida del Mesías, pero Juan fue el último que anunció a Cristo, pero también fue el único de todos los profetas que vio a Cristo en carne, en vivo y en directo. Los profetas señalaban a una persona que hoy veían borrosamente. Usted puede leer en Primera de Pedro y también en Hebreos 11. Pero Juan señaló a un ser humano real que estaba directamente frente a él. Ningún otro profeta tuvo ese privilegio. Además recordemos que recordemos mejor que Dios tuvo un periodo de silencio de más de 400 años, creo que fueron como 430 años. Y Juan el Bautista es el que rompe este silencio anunciando que el Mesías ya estaba, que el Mesías ya había llegado. Juan el Bautista fue el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo.
Con Juan termina la ley y empieza la promesa que esperaban los judíos de la llegada del Mesías. Con Juan termina la dispensación de la ley y empieza la dispensación de la gracia. Vemos entonces razones para concluir que Juan el Bautista era mayor o grande, dicho por el Señor Jesucristo. Entonces el versículo 11 contiene una paradoja. La pregunta que surge es, ¿cómo puede ser Juan el mayor si incluso el más pequeño en el reino es mayor que Juan? Y esa es la pregunta que vamos a tratar de responder. ¿Cómo puede el más pequeño en el reino de los cielos ser mayor que Juan? Cuando vemos que Juan fue grande en todo lo que hizo. Juan tuvo los privilegios que los demás profetas no tuvieron. Ver al Mesías, presentar al Mesías al mundo, anunciar al Mesías, preparar el camino del Mesías. Ahora, este pequeño en el versículo 11 nos puede estar hablando de una persona sencilla, humilde de pronto, un recién convertido, pero en términos generales, un creyente. Un creyente. Podríamos decir que cualquier creyente, o sea, alguien que haya creído en el Señor Jesús, alguien que puso su fe en Él, alguien que se rindió ante el Señor Jesucristo, alguien que le entregó su vida al Señor, es mayor que Juan el Bautista, que fue grande. Este versículo me toca y el mensaje como al final que quiero dejar es, ¿cuánto vale un creyente? ¿Cuánto valor tiene un creyente para Dios? Juan el Bautista fue usado grandemente por Dios, cierto, lo hemos estado mirando, pero entonces, ¿por qué un creyente es mayor que Juan? Vamos a mirar varias razones muy rápidamente. Juan estuvo en el antiguo pacto. Nosotros los creyentes estamos en el nuevo pacto. Y la Biblia nos dice allá en Hebreos 8 que Jesús es fiador de un mejor pacto. Nos dice que estamos, el viejo pacto ya fue anulado porque ya hay un nuevo pacto. Segunda cosa que podemos mirar es que Juan murió sin ver la plenitud del plan de Dios en Cristo. Juan nunca vio la crucifixión de Cristo ni su gloriosa resurrección. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos conoce todo lo sucedido con el Señor Jesucristo, comprende su significado y cree en Él. Por eso es, la cosa más importante es, Juan no vio al Señor Jesucristo crucificado, no tuvo ese privilegio. Nosotros tampoco lo vimos, pero lo entendemos y creemos. Lo hemos entendido. Cualquier creyente debe haber entendido que lo más grandioso que nos pudo pasar fue que el Señor Jesucristo fuera a la cruz, muriera por nosotros, pero que también resucitara. Juan experimentó presentar al mundo al Mesías. El creyente experimenta la plenitud de la obra de la redención, la crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo. Cuando el creyente o cuando el hombre entiende la crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo, entonces su vida será transformada, inmediatamente viene el Espíritu Santo a morar en él. Entonces, si miramos eso en esos términos, estamos encontrando que el hombre que ha creído en Dios, en el Señor Jesucristo, es más grande que Juan fue grande. Juan no tuvo estos privilegios de ver al Señor Jesucristo. Juan estaba en la ley y sabemos nosotros cuán importante es la ley. Pero la gracia, la promesa cumplida, la llegada del Mesías, su entrega, su resurrección, la salvación por medio de él es superior a la ley. Juan muere en la ley, pero nosotros estamos en la gracia. Juan preparó el camino. Nosotros los creyentes disfrutamos la revelación plena del Mesías. Nosotros tenemos el privilegio de disfrutar de la revelación plena del Mesías.
Conclusión, el versículo 11 no es una comparación de méritos personales, lo que Juan hizo o lo que hace un creyente, sino un reconocimiento de que en el nuevo orden de gracia establecido por el Señor Jesús supera a la antigua etapa de la ley y los profetas. El nuevo pacto, todo lo que pasó con el Señor Jesús es más grande. Nosotros somos unos privilegiados. Somos unos privilegiados. Varias reflexiones. Cuando un hombre le cree al Señor, se vuelve de gran valor para Dios. A mí me gustan un par de versículos que están en Lucas 15. Dice Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Versículo 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, un pecador que se arrepiente es aquel que ha reconocido la crucifixión, la resurrección, la venida del Señor y la vive en pleno. Eso es más grandioso para Dios. Eso es lo más grandioso para Dios. El hermano, aquí se pueden salir si quieren, pero en 2 Corintios capítulo 4, hermano Tito utilizaba un versículo allá en Buga, este versículo 7, porque los versículos que anteceden, bueno, está hablando que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los hombres, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero luego comienza a hablar de los creyentes. Versículo 6 dice, porque Dios que mandó que a las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero el versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando yo siempre que leo este versículo pienso y con otros más, pienso que este es un versículo de ubicación, es decir, jamás el creyente será más grande que el Señor, jamás, ni jamás podrá decir que por sus propios méritos alcanzó la salvación o hizo algo especial para Dios. Cuando salimos a la calle a hablarles a la gente de Cristo, lo que vemos es un montón de gente hablando de sus propios méritos, creyendo que Dios les debe por los méritos que tiene. Pero el creyente sabe que no tenemos méritos, que toda la obra es del Señor. Pero, decía el hermano Tito contándonos algo allá de estas vasijas, una vasija, de pronto el barro, si vamos a salir ahora y tenemos que pasar por una parte destapada y hay mucho barro, uno trata de evitarlo, trata de no untarse, trata de no mojarse, pero el barro en manos del alfarero ya es otra cosa. Una vasija terminada y hecha ya adquiere valor en manos del alfarero. Entonces, pienso que es cuánto valor, a ver, ¿cómo lo digo? Nosotros somos de mucho valor para Dios porque la Biblia nos dice que fuimos comprados con sangre, con el más alto precio. Y no estoy diciendo, y espero que no se me entienda, que es que nosotros somos, que estoy hablando que nosotros los creyentes somos, no estoy hablando de, somos de un valor como para que nos salgamos de la ropa y nos creamos mucho, no. Pero en manos del Señor, cualquier hombre vale mucho. En manos del Señor, cualquier ser humano es de gran valor. Y la Biblia nos dice que es más grande que Juan el Bautista. Podemos mirar algunas rápidamente, 3 actitudes de Juan el Bautista, bueno, una del Señor. Nosotros los creyentes debemos, yo había puesto podemos ser, pero yo creo que debemos ser precursores. Es decir, si llevamos el mensaje del Evangelio, estamos preparando el corazón de una persona para la llegada de Cristo a su vida. Nosotros debemos ser precursores, porque por lo menos anoche que tuve esa charla con
con esta gente pudiente. La señora me defendió y me habló y me habló de un montón de santos y hasta de exorcismo, que la iglesia sí hay un montón de cosas, pero en realidad no conocen a Cristo. Entonces, abrí mi Biblia y le expliqué y le mostré algunas cosas. Otra cosa es que el mundo pecador necesita conocer al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el pobre hombre tiene esa carga de pecado encima y si se muere va al infierno. Entonces, nosotros debemos ser los precursores, los que debemos presentar a Cristo a las personas. Además, Juan el Bautista nos enseña a ser firmes en los propósitos que Dios nos ha marcado. No dejarnos mover fácilmente como una caña que se mueve por el viento. A ser sobrios, a mirar a los demás con esa necesidad de llevarlos a Cristo. Y esa es una de las cosas que más me toca de este momento, de lo que Juan el Bautista hizo. Fue firme en su propósito, fue firme en su trabajo. No se dejó mover por la persecución, por la oposición, por todo lo que le hicieron. Al final tuvo una duda porque la muerte lo acorralaba, ¿cierto? También pensó que el Mesías iba a liberarlo, pero no fue así. Vamos a orar. Amado Dios, de nuevo te damos gracias y te agradecemos por este pasaje de Mateo 11. Es un pasaje bien especial, Señor, y nos narra las obras de Juan el Bautista o las obras tuyas por medio de Juan el Bautista. Pero, Señor, ¿cuánto vale un hombre que cree en el Señor Jesucristo? ¿Cómo cambia su eternidad? ¿Cómo cambia su propósito? Padre, es un nuevo ser. Es una nueva persona, ya tiene un nuevo destino. Padre, hay una transformación total. Juan el Bautista no pudo ver al Señor Jesucristo crucificado y resucitado, pero nosotros, Señor, hemos disfrutado esa crucifixión y esa resurrección en nuestras vidas. Padre, te agradecemos enormemente que en este tiempo nosotros hayamos estado para entender estas cosas. Cualquiera que entiende la crucifixión y la resurrección y la obra del Señor Jesucristo es más grande en los cielos que cualquier hombre utilizado en el Antiguo Testamento. Dejamos todo en tus manos, oh Dios. Te alabamos y te glorificamos y te exaltamos. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Recuerden que mañana los hombres estamos a las